Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Uno de los llamados más claros e imperantes para todo creyente es el de predicar el Evangelio y traer a otros al arrepentimiento, la verdad y la vida. En Mateo 28 nosotros tenemos el mandato conocido como la Gran Comisión. Acercándose Jesús les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Esto es Educando para la Eternidad, el programa de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema diferente: cómo desarrollar en nuestros niños un corazón misional. Hoy yo estoy súper feliz aquí, muy contenta, porque con mucho gozo tenemos un invitado muy especial, el pastor Enrique Crespo. Bienvenido, pastor. Un placer que está aquí. Gracias, hermana. Yo me siento aquí como en mi casa. Dr. Freeman y todos los demás acá en Radio Eternidad saben el cariño y el aprecio que les tengo desde antes de Impacto Misionero, y la verdad que me siento como en mi casa. Pues ya usted sabe, nada más nos falta el cafecito, estamos en la casa. El pastor Enrique lidera el Ministerio de Misiones, Evangelismo y Misericordia de la Iglesia Bautista Internacional, y vamos a estar conversando sobre este tema. Nada, sean todos bienvenidos. Esto es Educando para la Eternidad. Janet Mesa, una servidora, y el pastor Enrique estaremos con ustedes. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Ok, bueno, pastor, este tema, ¿cómo desarrollar un corazón misional? Vamos a ver, misional y misión, ¿es lo mismo? ¿Qué significa eso? Eso es interesante, esa pregunta, porque recuerdo cuando la hermana me llamó, le habíamos puesto corazón misionero. Okay. Pero realmente es bueno utilizar el término misional y ver la diferencia ahora. Misionales se refiere a todo lo que el cristiano o la iglesia hace fuera de sus cuatro paredes para alcanzar a las personas que están fuera. Entonces eso abarca evangelismo y misiones. ¿Qué es evangelismo? Es proclamar la palabra de Dios a los inconversos, y para eso tienes que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Puedes hacerlo dentro de la iglesia, obviamente, con las visitas, pero la carga misional enfatiza hacia afuera, en contraste con todos los esfuerzos que hace la iglesia para edificar hacia lo interno. Entonces, ahí abarca lo que es evangelismo, que es compartir la buena nueva a los inconversos localmente. Abarca lo que es el discipulado, que es discipular a las personas que recién convertidas, ¿verdad?, localmente. Y es interesante aquí porque hay personas que ven el discipulado y el evangelismo como parte de un mismo proceso. Okay. Hay personas que lo separan. No importa si lo ves junto o separado, lo importante es que sepas cuándo estás evangelizando y cuándo estás discipulando. No sea que te veas dando clases sobre la Trinidad, por ejemplo, a un inconverso. Exacto. Entonces es bueno que tú sepas en qué faceta estás. Cuando tú haces eso, y plantación de iglesia, por ejemplo, puedes plantar iglesia en tu territorio nacional. Cuando tú haces eso fuera de las fronteras nacionales, en otras culturas, eso es misión. Ya. Eso son misiones en plural. Ya entiendo. O sea, que, porque la mayoría de las veces cuando hablamos nada más nos quedamos en el misio y ya de una vez nos imaginamos un avión agarrando para la India, agarrando para China. O sea, que ahora básicamente lo que estamos viendo es una definición un poquito más cerca de la casa. Sí. Entonces el término misional abarca todo lo que hacemos en evangelismo, misiones, plantación de iglesia, en nuestro entorno y también fuera de nuestras fronteras inclusive. Entonces abarca misiones en plural, y abarca evangelismo y discipulado aquí. Entonces, por lo mismo que estábamos que acabas de decir hace un momentico, por lo regular uno puede pensar, bueno, yo no tengo un llamado a las misiones en plural. Entonces no voy a ir a la India o no voy a ir a China, algo así.
mi hijo, yo no sé si tiene un llamado a las misiones. Entonces es probable que no. Y no vaya a la India o a la China, etcétera. Pero sí nosotros tenemos una misión en singular. Tenemos un llamado, un mandato. Tenemos ¿verdad? un mandato. Tenemos un encargo, porque el término misión es un encargo. Entonces nosotros tenemos un encargo dado por nuestro Señor, por la cabeza de la iglesia. Y fue dado cuando precisamente en la Biblia está desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero al final de la vida de Cristo, cuando se está yendo de esta vida presente, vamos a llamarlo de manera física, Él reiteradamente al final de los 4 evangelios y en el libro de Hechos al principio, se recalca: hagan discípulos. Entonces es como cuando nosotros los padres, por ejemplo, podemos entender eso quizás mejor, cuando uno se va, qué sé yo, fuera de la casa un tiempo de vacaciones, o si uno tiene muchachos grandes, hijos grandes, pues uno se va y deja a los muchachos ahí. Dice, óiganme bien, no dejen la estufa prendida, no salgan y dejen la puerta abierta. O sea, tú no estás diciendo cosas que son importantes. Son instrucciones, son pautas. Y son de las cosas no sugerencias. Exactamente. Y son de las cosas más importantes que uno entiende ahora que uno va a estar fuera. Si pasa algo, ahí está el teléfono de la abuela, la llaman a ella o al abuelo. Exacto. Todo ese tipo de cosas. El dinero de la compra está allí. Todo ese tipo de cosas, con un listadito. Pues eso es lo que está haciendo el Señor. O sea, si hay algo que ustedes tienen que hacer, es hacer discípulos. Esa es la encomienda. Esa es la encomienda, esa es la misión. Lo pueden hacer localmente, lo pueden hacer fuera hasta lo último de la tierra. De hecho, el texto que leyó tiene 4 expresiones verbales en español, de las cuales una de ellas solamente es un imperativo: hacer discípulos. En español son 2 palabras, en el original es una. Después las otras 3 expresiones verbales no son imperativos, son participios. Y los participios, si uno recuerda un poquito de la gramática que nos daban, Vamos a ver. son expresiones verbales que nos indican cómo se debe de ejecutar la acción principal. Entonces aquí la acción principal es hacer discípulos, que es un mandato. Exacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yendo, bautizando y enseñándoles. Pero la parte que va a ser importante tanto para esto como el tema que nos ocupa hoy es enseñándoles a guardar todas las cosas. O sea, no es solamente una transferencia de conocimiento, enseñándoles, sino es enseñándoles a guardar, a poner en práctica, a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Amén. Y algo que llamaba mi atención, pastor, es cuando hablamos de corazón misional. Y lo traigo de nuevo por lo que usted mencionaba de no es solo una transferencia de conocimiento. Y nuestro tema versa así, ¿cómo desarrollar un corazón misional? Entonces yo lo veo eso como más que decirle a los muchachos, miren, es importante. Entonces, ese corazón, ¿cuál es la diferencia entre un corazón que tiene esta característica y simplemente alguien que tiene la ocupación de trabajar en las misiones, quizás? O sea, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de corazón? Bueno, lo primero que se estableció, que no es algo opcional, es un mandato del Señor. Pero viene la otra parte. ¿Cómo no solamente obedecer, sino tener ese corazón como para hacerlo como a Dios le agrada, incluso como el dar? Exactamente. Deuteronomio 6 lo tengo ahí abiertico para poder ver, que es una parte clave, es un mandamiento clave para lo que es la educación cristiana, precisamente. Sí. Deuteronomio 6 del 4 al 9, el Shema. Oye, y comienza desde el capítulo 5 con Oye Israel también, plantea todos los mandamientos y reitera en el capítulo 5 para que te vaya bien. Obedece para que te vaya bien. Yo soy Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios. O sea, es Jehová tu Dios que te está diciendo, te está dando estos mandamientos, y no porque yo sea un Dios medalaganario, sino para que te vaya bien. Y recuerda, si tú dudas de mis intenciones, recuerda, eso no es lo que dice el texto, pero dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de casa de servidumbre de la tierra de Egipto. O sea, yo te he probado que yo soy bueno.
y que me interesa tu bienestar. Ahora óyeme lo que tú tienes que hacer para que te vaya bien en la vida. Y ahí entonces en el capítulo 6, el versículo 3, comienza con el Shema, lo que los niños, todos niños judíos el primer día de clase recibían. Esa es su clase. Esa era 1A. Su clase 1A. Oye, pues, Israel, y estos mandamientos. Dice en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es único en su especie, único en su clase. No hay otro como Él. No solamente que es uno, sino es único. Como Él es alguien único, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, esa es la primera parte. Dios quiere que lo amemos, pero Él nos ha demostrado que Él es único en su especie, único en su clase, único en su género. Por lo tanto, Él es digno de ser amado. Y además de eso, Él es bondadoso para con nosotros y es digno de ser amado. Entonces, lo primero que uno debe de cultivar, nosotros mismos como padres, tener amor por Dios. Si nosotros no tenemos amor por Dios, no vamos a poder enseñarle algo, que no vamos a poder enseñarle a nuestros hijos que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, con todo su ser. No podemos dar lo que no tenemos. Correcto. Yo le escuchaba y bueno, yo soy mamá de 2 chicos ya, una adolescente y un preadolescente. Pero la realidad es que mirando el entorno, mirando el estilo de crianza moderno, donde esta crianza positiva, donde el objetivo de los padres muchas veces es que el muchacho sea feliz. Y cuando yo pienso eso, pienso lamentablemente, en cómo se estimula el egocentrismo. Cuando yo miro el panorama, no sé si a usted le ha pasado, videojuego, comodidad, todo flash, la película no me la pierdo, nada más le doy stop, voy, bebo agua, me devuelvo y sigo. ¿Cómo esta crianza moderna, cómo usted ve los retos para nosotros poder enseñarle eso a nuestros hijos? Diciéndole, Dios es único y el mandato es amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cómo compite eso con todo este entretenimiento? Esa pregunta es muy interesante y tiene que ver cómo sigue el texto. Vamos a ver. Porque yo la verdad tengo 59 años de edad y créame que yo no he venido aquí como un erudito, ¿verdad? Egresado de un seminario a hablar una serie de teorías que pueden ser bonitas. Yo tengo 3 hijos varones. Usted no tiene que contar cómo usted lo hizo. 3 hijos varones activos, muy activos. A Dios la gracia, porque yo siempre he dicho que yo prefiero que haya que frenar a alguien a que haya que empujarlo. Pues ellos eran 3 muchachos muy dinámicos, orgullo de su padre y de su madre. Y eran muchachos comunes y corrientes que han vivido en este mundo, en esta época. Ahora hay algo. Que fue lo que dijo hace un ratito, uno no puede dar lo que no tiene. Así es. No es que uno sea perfecto, pero hay algo que dice el versículo 6, dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero sobre el corazón de uno, y después las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repíteselas, conversa con ellas. Primero tienen que estar en tu corazón. Amén, pero repíteselas y conversa con ellos. Entonces, ¿qué resulta? La vida cristiana, yo tengo 2 opciones. Una, cuando voy manejando en el tráfico y tengo a mis hijos, si se me atraviesa alguien, el motor, pasó el puedo motor. decirle 3 cosas. 3 cosas. Cuando estoy en el teléfono y estoy con alguien hablando y esa persona, o estoy con alguien, vamos a decir, el teléfono está ahí, estoy con alguien hablando y estoy con ellos mismos, le estoy diciendo, pero mira muchacho, que estoy ahí desarrollando toda una ira y me llaman por teléfono en medio de esa ira, yo cuando cojo el teléfono, oh hermana fulana, ¿cómo está usted? Ellos van viendo ese contraste. Claro. Entonces ven cómo yo me comporto en la iglesia o ante los hermanos y cómo yo me comporto en el tráfico. Cómo me comporto en los consejos que le doy. No seas bobo, mijo. Claro. No seas bobo.
Si alguien le dice tal cosa, devuélvale. O sea, yo estoy viendo entonces una dicotomía. Lo que yo tengo que hacer en la vida y cómo yo me comporto en la iglesia. Claro. Entonces yo no voy a creer en eso. Yo estoy viendo el cristianismo como una religión. Y aquí no lo digo en sentido etimológico, sino como un invento del ser humano para tratar de llegar a Dios. Como un espacio incluso hasta social. Un espacio social, tengo mis amiguitos, entre todos acabamos con la religión de nuestros padres, nuestra iglesia, para mí son un grupo de hipócritas toditos, etcétera. Y cuando venga la época de yo llevarme de mis pares, pues ¿contra qué me voy a rebelar? Contra lo que me enseñaron mis padres y todo este medio ambiente. Entonces me rebelo contra Dios directamente. Sin embargo, si en mi vida diaria ellos perciben que yo tengo en mi corazón algo que vale la pena, y él habla, mi papá, mi mamá hablan, no es que vamos a tener una recitadera, pero sí hablan conmigo. Claro. ¿Qué pasó hoy? Me ven la sensibilidad que yo puedo tener por amor a Dios de predicar, y ahí comienzo a modelarlo, de predicarle a las personas. Cuando estoy en un restaurante, quizás oro por los alimentos. No me da vergüenza. Oro por mis alimentos. Pero cuando me traen la cuenta, puedo dejar un tratado. O un evangelio de Juan, de esos pequeñitos que hay, lo puedo dejar. Porque para mí es importante que esta persona conozca del evangelio. Ellos me ven orando en mi casa. Me ven predicándole a mi vecino. Me ven, en pocas palabras, teniendo un corazón misional. Porque ha sido tan buena la noticia que yo tengo. Ha sido tan grande lo que Dios ha hecho por mí. O sea, Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Y eso es algo tan grande. Y lo único que me ha encomendado ahora es que yo haga la historia. Que lo repita más para adelante. Lo más difícil Él lo hizo. Y ahora lo que me está diciendo es, haz la historia. Y esto es algo tan grande, tan hermoso, tan glorioso, que llena mi corazón de agradecimiento y de amor por Él, que eso se percibe. Y como se percibe, mis hijos están viendo que es algo que real y efectivamente vale la pena hacer. O sea que, básicamente, pastor, yo le escucho y usted me dice, mira, es verdad, los muchachos pueden ser muy egoístas, la crianza puede ser muy moderna de repente, pero la diferencia la marcamos los padres. Correcto. ¿Cuál es el tiempo que le dedicamos? ¿Cuál es el evangelio que vivimos? Y de repente se me ocurre, o sea, yo voy escuchándolo y me ubico en una familia que tiene quizás un vecino enfermo y está pendiente de su salud y hasta de cosas, satisfacer necesidades materiales, que es un juguito, que es lo que quiere, de orar por el vecino. Y quizás ahí hay un escenario cerquita de casa que no implica todavía irse a China, pero que va desarrollando un corazón como a Dios le agrada. Porque al final, por lo que usted me iba diciendo, a ver si yo entendí bien. Yo entiendo que si yo cumplo con este mandato básico 1A, de amar al Señor con todo mi corazón, yo no me voy a poder quedar callada con eso. Correcto. Y voy entonces, ese ya es un corazón que es fértil y dispuesto. Fértil para continuar creciendo, dispuesto para continuar entregando. Más o menos ahí le vamos, voy viendo. Sí, tiene 100 a todo. Ahí lo pasé el examen. Sí, tiene 100 a todo. Excelente, pues. Y hay un dato. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces uno quisiera, quizás uno puede decir de la boca hacia afuera, quizás los padres no nos atrevemos a expresarlo así. Pero si se aparece un hijo nuestro y nos dice, mamá, yo quiero ser misionero o misionera. Bueno, todavía depende del sitio donde uno lo mande. Puede estar bien o mal, pero quizás no es la profesión o el oficio que uno quisiera, porque uno no le ve tanta importancia. Entonces, lo primero que es, al hablar de misional, si queremos estar involucrados en este tipo de cosas, si nuestro hijo o nuestra hija o nosotros vamos a ir fuera del país, cuando uno se pone un cinturón de seguridad en un avión, créame, y todos los que han pasado por esa experiencia pueden testificar lo mismo, no ocurre un milagro. O sea, el mismo que se pone el cinturón antes de despegar, es el mismo que se lo quita cuando llega. No ocurre un milagro en el camino. Entonces, si a mí no me importó las misiones, el evangelismo, el discipulado, el compartir de mi fe aquí, a mis vecinos, no me va a importar tampoco hacerlo fuera de aquí. Y lo otro es, también prueba nuestras prioridades.
Yo voy a hablar como padre y como abuelo en este pedacito. Y es un testimonio, no por darme palmaditas en la espalda, porque no, al final de la historia no hay palmaditas en la espalda. Pero yo recuerdo con una institución misionera que yo tenía a mi nieto, mi primer y único nieto, mi primer y único hasta ahora, cargadito. Yo estaba durmiendo y recibí un boletín de una agencia misionera que necesitaba un misionero en una zona de alto nivel en cuanto a peligro. Era la categoría más alta en cuanto a peligro. Yo conocía que el papá de este niño, de mi nieto, tenía inquietudes. Y yo tenía dos opciones ahí. Retenía la información o la pasaba. Yo la pasé. Porque digo, ¿cómo yo le voy a decir a otro que envía a sus hijos al campo misionero si yo mismo no quiero enviar al mío? Y yo la pasé. Lo grande fue que lo que recibí de allá para acá fue una respuesta con mucho entusiasmo. Lo que decía esta persona, los requisitos eran que tenía que tener agallas. Ese era el primer Una zona requisito, peligrosa, claro. porque era una zona del mayor peligro para ellos. Tenía que tener agallas, tenía que tener un corazón y experiencia para ser discípulos y para evangelizar. Y por último, que fuera de la profesión tal. Y él lo cubría. Y cuando yo vi la respuesta de entusiasmo con la que uno de mis hijos me respondió, yo lo que hice fue que me quedé un rato abrazando a mi nieto. ¿Por qué? ¿Porque yo soy mejor? ¿Porque mi hijo es mejor? No. Porque vale la pena darlo todo por la causa de Cristo. Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, no es algo de palabrería. Quien lo pierde todo aquí tiene moradas eternas allá. Amén. Y aquí lo vamos a perder todo en un momento dado. Por lo tanto, vale la pena vivir para la eternidad. Amén. Gracias, pastor. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a dar pautas para poder continuar como padres cumpliendo con este mandato, que es para nosotros no solo como cristianos, sino también como padres que estamos educando a una nueva generación. Volvemos en breve. Ay, me va a hacer llorar, no me seguimos nosotros mismos porque Freeman medio nos dejó, entonces le damos para allá. Yo no sé si él está por ahí. Seguimos. Estamos aquí de regreso en su programa Educando para la Eternidad, el programa de la ACS, y en este día con un tema diferente. ¿Cómo desarrollar un corazón misional en nuestros niños? Les recuerdo que nuestro programa está disponible los miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a partir de las 10 de la mañana. Bueno, pastor, usted me dejó así como medio chocada, ¿verdad? Con lo último que usted nos compartía, porque wow, realmente, y yo creo que de hecho responde en gran parte la pregunta que le iba a hacer. Y mi pregunta era, ¿por qué es esto importante en la crianza? Porque, ¿qué pasa? Nosotros hablamos mucho de crianza y hablamos mucho de que el niño se porte bien y de que el niño de repente siga las reglas y de que el niño sea responsable. Pero aquí estamos hablando de algo diferente. ¿Por qué deberíamos los padres, yo que estoy aquí sentada y los padres y madres que nos escuchan, ¿por qué deberíamos darle prioridad a esto? Bueno, en primer lugar, porque es un mandamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por amor. Amén. Por amor. Porque es parte del amor que nosotros profesamos en Cristo Jesús. Entonces, por amor, por agradecimiento debemos hacerlo. Y en tercer lugar, hay una promesa. Dice en Deuteronomio 6 y capítulo 5 y 6 completos si quieren, y lo reitera varias veces la palabra de Dios en otros sitios. Pero si nosotros obedecemos a Dios, nos va a ir bien. Cuando nosotros aprendemos a vivir viendo las necesidades de los demás, comenzamos a vivir un poquito más fuera de nosotros. Menos egoísmo. Aprendemos una lección de geografía de primaria. Geografía de primaria nos enseñaron que el sistema solar gira alrededor del Sol, no alrededor de nosotros.
Entonces eso es bueno recordarlo de vez en cuando. Sí. No gira a mi alrededor. No gira a mi alrededor. Entonces, en la medida en que yo me convierto en alguien menos demandante y más dador, voy a poder cumplir más con la forma y el diseño de Dios para mi vida y me va a ir mejor en la vida. Así increíblemente. Voy a poder ver a Dios, inclusive obrando en dimensiones como nunca antes la he visto antes. Lo voy a ver en mi diario vivir y eso me va a hacer feliz. Y eso es tan interesante porque yo le escuchaba, iba pensando en eso. Muchas veces los padres, yo soy psicóloga y recibo familias, y con frecuencia le pregunto a los padres, ¿qué ustedes esperan de su hijo? ¿Qué ustedes quisieran? ¿Dónde ustedes quisieran ver a su hijo? Y es casi seguro que van a decir, no, yo quiero que mi hijo sea feliz. Y de repente, analizándolo, es como si nosotros, queriendo esto, lo entrenáramos para lo contrario, porque cuando fomentamos el egoísmo, el encerrarnos, el ver hacia adentro, el demandar, querer, bueno, lo que estoy fomentando es la infelicidad, porque nosotros somos insaciables. Cuando entrenamos al revés, al final el gozo que Dios produce es una felicidad verdadera, es un gozo verdadero, no va a depender de si tengo lo que quería o no. De manera que los padres que nos escuchan, yo misma que estoy aquí, para mí yo le agradezco eso, es muy retador para mí. Yo tengo un adolescente, tengo un preadolescente, como yo le decía, ¿cómo lo sacamos del egoísmo para que al final ellos puedan tener un corazón gozoso? Porque Dios es al final el que se encarga de satisfacer esa necesidad. Hablemos, pastor, como de pautas, como prácticas, así como qué hacer. Imaginemos que tenemos niños preescolares en casa o vamos a decir en la primaria, antes de la adolescencia. ¿Qué cositas, qué ideas pudiéramos implementar para ir estimulando, educando, desarrollando también este hábito de mirar hacia afuera y la necesidad del otro? Lo primero es que uno tiene que tener ese hábito, uno tiene que incorporar lo que es el evangelismo, el discipulado en la vida de uno. En función de las puertas que el Señor haga, que esto no sea un elemento de división de la familia. O sea, papá, mamá están haciendo algo, entonces dejan al niño solo en la casa, en lo que yo estoy sirviendo. La abuela lo va cuidando mientras los papás sirven. Mientras yo sirvo. No. Llévese a sus hijos con usted. Claro, porque si no el muchacho al revés lo que se siente es abandonado y ve a Cristo como alguien que le quitó a sus papás. Y la iglesia, o sea, mi papá estaba sirviendo, mi mamá en la iglesia, y mientras ellos estaban allá, yo estaba solo en mi casa, aburrido. La abuela o la niñera, quien sea, me habló mal, 50,000 cosas, porque yo soy un niño abandonado por culpa de la iglesia o del fanatismo, ¿verdad? Entre comillas, de mis padres. Sin embargo, aquí no. Aquí todos como familia estamos compartiendo. Una de las experiencias más bonitas que tuvimos nosotros como familia fue cuando íbamos a Yabonico. Yabonico es una común por allá. Usted sabe, yo soy cubana, yo no tengo idea. Está 3 kilómetros antes de las matas de Farfán, en la zona fronteriza. Suena lejos. Uno gira al norte y se mete como 11, 15 kilómetros hacia adentro. Y pues ahí en la frontera con Haití. Y ahí iban los hijos míos con 2, 3 años. Y Aldo. Y era un ida y vuelta el mismo día. Y era buenísimo, porque íbamos compartiendo en el camino, íbamos cantando, íbamos signos, íbamos lo que sea, con una serie de sanduchitos, los sanduchitos que quedaban se derretían de manera natural con el queso, y era un queso buenísimo cuando veníamos a la vuelta. Pero ese proceso de ir, venir, más las cosas que veíamos que sucedían allá, fue así, tanto en esa zona como en otros sitios, como los hijos de uno fueron creciendo. Y no era que era una administración y actividades de la familia, no. Era lo mismo. La administración y las actividades de la familia eran la misma cosa. Cuando salíamos de vacaciones, no era que era una parte secular, entonces nos olvidábamos. No, cuando estábamos de vacaciones, si el Señor nos brindaba la oportunidad de estar en un resort, pues ahí estaba el mozo, ahí estaba la camarera, la que limpia la habitación, el jardinero, que por lo regular son parte como del paisaje. Uno no los nota cuando está de vacaciones, sino que uno pasa por al lado del jardín y está este señor trabajando y es como parte del paisaje. No, uno adrede se paraba, lo saludaba, buenos días, ¿cómo está usted? Nos miraban como 2 medio pesos, como ¿quién es este? Como estos extraterrestres que llegaron aquí. Si era haitiano, por ejemplo, uno decía bon bienvenu, que Dios te bendiga en creol. También ahí abrían los ojos más grandes, o sea,
todavía está ahí y me puede bendecir en mi idioma. Entonces yo veía la interacción, cómo se podía predicar, cómo había personas turistas o la persona que vende en el gift shop o alguien así, cómo uno tenía un tiempo para orar con ellos, para contestar sus preguntas, cómo la mesera al final se acercaba y decía, yo lo vi a usted leyendo Biblia todas las mañanas en el comedor o en el chailón allá afuera. Usted es cristiano. Déjeme hacer, y yo le he visto que usted está adorando todo este momento aquí. Yo le quiero hacer una pregunta. Listo, ahí está la puerta abierta. Y ahí estaba. Entonces, ellos han crecido viendo una cosa y la otra, interactuando. Lo que ha visto es la vida. Fluidamente. Por lo tanto, cuando ya es tan grande, no es algo extraño que ellos se les presenta oportunidades de servir y de hacer. Porque es lo que han estado haciendo toda la vida. Quizás la señora que si tenemos a alguien que nos asiste en la casa, cómo también, yo pensando mientras la escuchaba, cómo ha crecido en su fe la persona que tenemos en casa. ¿Es una persona ya creyente o no hemos comenzado por ahí? Porque nosotros estamos rodeados de necesidad. Y es así. Yo le escuchaba y pensaba en eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo entrenamos a nuestros hijos para morir al yo y servir a los demás con la motivación adecuada? Entonces, si ellos ven eso desde pequeños y lo ven con una sonrisa y nos ven gozosos y contentos, ellos van a ver que eso es bueno. Ellos van a ver que eso es bueno. Por lo tanto, si hay algo que, si de todo este programa se van a llevar un solo consejo práctico, es eso. Disfruten la vida cristiana con sus hijos de manera misional. Si ellos se acostumbran desde pequeño a verlo, cuando estén más grandes, no les va a parecer extraño. Amén. Muchísimas gracias. Yo tengo mis notas aquí. Yo he cogido mis notitas y una de las cosas de las que me quedo es, primero reviso mi corazón. Lleno mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿Está amando a Dios de una manera como Dios lo demanda? Yo estoy reflejando en mi vida quién Dios es, ese único que no tiene comparación. Y luego repartir hacia afuera, comenzando por los que están más cerca, por nuestros niños. Pastor, muchísimas gracias. Yo he disfrutado muchísimo. Lo tenemos que invitar más porque no puede ser que nada más sea así muy lejito una vez de la otra. Estamos a sus órdenes y gracias de verdad por invitarnos. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Hemos aprendido la diferencia entre una misiones y el corazón misional y hemos escuchado pautas sobre cómo llevar esto a nuestra vida y a la vida de nuestros niños. Un placer. Janet estuvo con ustedes en este programa Educando para la Eternidad. Hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.